Pues bienvenidos y gracias por asistir a esta sesión especial del Seminario Permanente México-España, dedicada a la presentación del libro de la doctora Elisa Speckman, titulado Penalistas españoles y ciencias penales en el México de mediados del siglo XX. Un trabajo sobre el que ya nos presentó un adelanto en tiempos de pandemia en el marco de este mismo seminario. Le agradecemos que haya querido presentar el producto final también en este mismo foro, que tras 20 años operando de forma independiente como seminario permanente, ha sido recientemente fusionado con la Cátedra México-España. Y aprovechamos también para abrir la naturaleza del seminario a este tipo de eventos, más allá de la dinámica más recurrida de ponencia o adelanto de investigación comentados por especialistas. Les emplazamos asimismo para el Encuentro Internacional de la Cátedra México-España, que se celebrará en el Auditorio Alfonso Reyes el día 19 de octubre, jueves, y que versará sobre antifascismos en el mundo ibérico, de la primera posguerra mundial al Frente Popular. El encuentro tendrá sesiones de mañana y tarde, iniciando a las 9 de la mañana, y pronto estará anunciado en redes. Paso ahora a introducir a los invitados que nos acompañan en esta sesión. Empiezo por la doctora Marta Santillán Esqueda, quien es doctora en Historia por la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es autora del libro Delincuencia Femenina, Ciudad de México 1940-1954, publicado por el Instituto Mora en 2017, y coautora de Lo personal es político, el quehacer femenino en la construcción de la esfera pública, siglos XIX y XX, publicado por Sinergia y Partido Nueva Alianza. Gracias, doctora Santillán. Paso ahora a introducir al doctor Fernando Serrano Migallón, doctor en Historia por la UNAM, profesor investigador de dicha institución, donde ha sido por décadas un referente de su Facultad de Derecho, de la que fue director, además de haber sido abogado general de la propia UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de la Historia y del Seminario de Cultura Mexicana, entre otras innumerables distinciones, a lo largo de una trayectoria que resultaría larga en exceso de presentar aquí, pero que seguramente no resultará desconocida para quienes nos acompañan. Lo mismo ocurre con sus libros publicados, pero me gustaría resaltar, dado el tema del evento en que nos encontramos, algunos títulos como El asilo político en México, La inteligencia peregrina, Duras las tierras ajenas y muy particularmente sus trabajos sobre Isidro Fabela y la diplomacia mexicana y la versión posterior enriquecida con certera visión Isidro Fabela y su tiempo. El doctor Diego Pulido Esteva, doctor en Historia por el Colegio de México, es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos de esta institución y actualmente es coordinador académico del centro y también del Seminario Permanente de Historia Social. Es autor de los libros A su salud, Sociabilidades y prácticas populares en la Ciudad de México a principios del siglo XX y Las Islas Marías, Historia de una colonia penal. El primero publicado por el Colegio de México, el segundo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y termino por la autora del libro que nos convoca, la doctora Elisa Speckman Guerra, doctora en Derecho por la UNAM y doctora en Historia por el Colegio de México, profesora investigadora y actual directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, además de miembro de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Además del que hoy presentamos, es también autora de libros como En tela de juicio, Justicia Penal, Homicidios célebres y Opinión Pública, publicado por la UNAM y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y Tirant lo Blanc en 2020. El derecho a vivir como una mujer amante y amada, Nidia Camargo, su crimen y su juicio, publicado por el Colegio de México, 2019. Del Tigre de Santa Lucía, princesa italiana y otras historias, Sistema Judicial, Criminalidad y Justicia en la Ciudad de México, publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y Crimen y Castigo, Legislación Penal, Interpretaciones de la Criminalidad y Administración de Justicia, publicado también por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el Colegio de México. Todos quienes nos acompañan para presentar este libro son más que connotados y reconocidos especialistas en la materia de historia del derecho, derecho penal y también la vertiente intelectual y académica del exilio republicano español en México. Sin más, dejo ahora la palabra a mi colega, el doctor Diego Pulido, como moderador de este evento. Buenas tardes, muchísimas gracias, David, y bienvenidos a la presentación del libro de la doctora Elisa Speckman. El jurado
Bueno, el papel de moderador acá pues va a ser simplemente favorecer la conversación entre los presentadores, a quienes también agradezco, cuya presencia agradezco también. Y bueno, un libro importante, ¿no? Que toca, digamos, las aportaciones y relaciones de 9 juristas, pero en una dimensión realmente integral, digamos, porque analiza las instituciones, las obras, la inserción en redes también de juristas y funcionarios en el país que los recibió, en México. Y pues vemos también perfiles bastante diversos, ¿no? Entre otros, el de Victoria Kent y otro, bueno, el de Mariano Ruiz Funes, que también, digamos, tenemos la fortuna de tener a Fernando Serrano, que ha hecho, digamos, el estudio introductorio del trabajo sobre la evolución del delito político. Entonces estoy seguro que tendremos una discusión muy rica en torno a la obra de Elisa Speckman. Entonces, pues sin más, simplemente cedo doy la palabra a Marta Santillán, quien, bueno, hay que también señalar cuyo último libro es el de Mujeres Criminales, editado por Crítica, ¿no? Y bueno, estos trabajos sobre delincuencia femenina, el libro publicado en coedición por el Mora y el INACIPE. Marta. Muchas gracias, Diego. Gracias también por la presentación a David, sobre todo a Lisa, también gracias por invitarme a estar aquí con ustedes a presentar este libro. Y bueno, me siento igualmente honrada de estar en este panel compartiendo el espacio con el doctor Serrano, con Elisa, con Diego, amigo y colega, y ahora conociendo a David. Y bueno, sin más, paso a leer algunas líneas que escribí para presentar este libro. El libro que nos convoca el día de hoy porta la virtud de todos los trabajos de investigación de la doctora Elisa Speckman. Y no solo me refiero a que es, como era de esperarse, una investigación relevante, seria, profunda, bien documentada, con narrativa clara y ágil. Me refiero a que la forma en la que analiza el tema, en este caso los penalistas españoles en México y sus aportaciones a las ciencias penales del país, nos devela a su vez y descubre otras temáticas fundamentales para la historia de México del medio siglo XX. El libro Penalistas Españoles y Ciencias Penales en México se aboca al estudio de la trayectoria intelectual y académica de 8 hombres y una mujer que llegaron a México tras la Guerra Civil y de los vínculos culturales y académicos que construyeron. Vínculos que tempranamente vigorizaron los debates teóricos, legales, penales y criminológicos ya existentes en el país. Los penalistas estudiados por Speckman son Niceto Alcalá Zamora, Fernando Arilla Vaz, Constancio Bernaldo de Quirós, Francisco Blasco y Fernández de Moreda, Ricardo Calderón Serrano, Julián Calvo Blanco, Mariano Jiménez Huerta, Mariano Ruiz Funes y una mujer, Victoria Kent. Algunos de ellos llegaron a México con una carrera académica institucional o profesional más consolidada que otros, como el caso de Constancio Bernaldo de Quirós o Mariano Ruiz Funes, y otros más jóvenes que en México encontraron las posibilidades para tener una carrera floreciente, como Mariano Jiménez Huerta. 3 de ellos se nacionalizaron mexicanos: Mariano Jiménez Huerta, Ricardo Calderón Serrano y Fernando Arillas Vaz, lo que les permitió trabajar en instituciones gubernamentales o en la conformación de leyes mexicanas. Estos 8 españoles y una española arribaron al país entre 1939 y 1948, nos cuenta Elisa, en una época de transformaciones políticas y de conformación de instituciones en México. Tras la revolución, los nuevos gobiernos buscaron mejorar la situación de la justicia en México, por lo cual las reflexiones en torno al derecho penal, el delito, la delincuencia y la justicia y su impartición fueron temas recurrentes y generaron debates nutridos. Se elaboraron 2 códigos penales, uno en 1929 de corte positivista, esto es, que consideraba las características del delincuente para implementar castigos, y otro en 1931, vigente todo el siglo, el resto del siglo XX, y que fue considerado un código de tendencia ecléctica, esto es, que estudiaba al delincuente y sus circunstancias para impartir justicia. Y bueno, aunque
les digo, este código se mantuvo vigente el resto del siglo. Hubo varias propuestas de reformas y proyectos de códigos penales en las siguientes décadas, en 1940, 50 y 60, actividades en las que participaron algunos de estos penalistas españoles aquí en México. También en aquellos años, en los llamados años posrevolucionarios, se elaboraron reglamentos de policía de vigilancia, de policía judicial, para el funcionamiento del Ministerio Público, reglamentos para la organización de tribunales, etcétera. Era pues una época donde el delito y la procuración de justicia era una prioridad importante tanto para autoridades como intelectuales. Es por ello que en México se enriquecieron los debates en torno a cuál sería el mejor camino para lograr el sistema de justicia idóneo en México. Debates, algunos que fueron sustanciales para la concreción de propuestas en materia de derecho penal y justicia y en los que participaron estos juristas exiliados en el país. En tal sentido, a partir de la década de los años 30 en México comenzó una etapa de profesionalización de la criminología y se robusteció un ambiente intelectual en torno al derecho penal. Se conformó la carrera de criminología en la UNAM y se debatía cada vez más sobre el tema del crimen, el sujeto delincuente y el entorno social. También se crearon revistas especializadas para la difusión del conocimiento en la materia de derecho penal y su debate. El mayor órgano de propagación fue la revista Criminalia, editada por primera vez en 1933, aunque hubo otras revistas de carácter también académico, como por ejemplo la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM o la revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en donde los juristas publicaban sus reflexiones o investigaciones. En aquel ambiente se fueron insertando los penalistas españoles que estudia Speckman. Varios trabajaron en instituciones gubernamentales, otros revisaron y comentaron leyes, algunos participaron en la redacción de leyes y en general todos hicieron carrera en el mundo académico y universitario. Varios de ellos incluso formaron generaciones de estudiantes de derecho en México, fundamentalmente en la UNAM. Todos publicaron libros y muchas de sus posturas teóricas en las revistas especializadas de la época, como las que acabo de comentar. Los 9 penalistas estudiados hicieron aportes teóricos o prácticos sustanciales para las ciencias penales en México. Destaco solo alguno de los muchos debates en los que su participación o desempeño resultó relevante y que estudia Speckman en este libro, como el sujeto peligroso, ¿no? El debate, el mayor debate sobre el sujeto peligroso y la peligrosidad lo lideró Mariano Ruiz Funes o Constancio Bernardo de Quirós. El delito de disolución social, en el que Mariano Jiménez Huerta tuvo una importante participación cuando se derogó en los años 70. El correccionalismo y las prisiones, donde Victoria Kent, Ruiz Funes y Bernardo de Quirós tuvieron también una participación intelectual relevante, o todos los trabajos de derecho militar en los que trabajó Ricardo Calderón Serrano, entre otros muchos temas más. Ahora bien, como lo expresa la autora, el libro se interesa por analizar la contribución de estos 9 personajes al estudio y enseñanza de las ciencias penales en México, a la vez que se ocupa por conocer su participación en tareas legislativas, su colaboración en instituciones de procuración o impartición de justicia y sus aportes a las instituciones penitenciarias mexicanas. Pero estos objetivos tienen, como comentaba yo al principio, un mayor alcance. Al estudiar la trayectoria profesional de estos penalistas, tanto en España como tras su llegada a México, también se ocupa de estudiar los vínculos profesionales e intelectuales con otros penalistas españoles y mexicanos, también sus aportaciones o las aportaciones que tuvieron con instituciones y leyes mexicanas al revisarlas, al comentarlas o incluso al participar en su creación, su integración a centros educativos o de investigación y su contribución a la profesionalización, eso también es muy importante en el libro, de penalistas y la profesionalización de la criminología en México. La autora abre un amplio con todo esto, la autora abre un amplio campo de conocimiento sobre la historia de México en la primera mitad del siglo XX, no solo en lo relativo a las ciencias penales y a la criminología, sino también a la educación, a la vida cultural, a la vida universitaria, a los sistemas de pensamiento e ideologías de la época, a la conformación e integración de grupos de extranjeros en el exilio en México, solo por mencionar algunas temáticas. Una de las premisas fundamentales del libro es que si bien los penalistas españoles trajeron a México ideas y discusiones ya conocidas por los intelectuales del país,
Su presencia posibilitó un veraje y un repunte de aquellos debates penales y criminológicos en México. Igualmente participaron en el impulso que se le estaba dando al desarrollo de la vida universitaria, intelectual y académica en México en torno al derecho penal. Al concluir la lectura del libro, queda claro que, como dice la autora, tanto los penalistas españoles llegados a México como los mexicanos, y la cito, bebían de la misma herencia y comulgaban con los mismos principios. O sea, el modelo liberal, la democracia, el respeto a los derechos fundamentales, el uso limitado de la represión, la humanización de la pena y su fin correctivo. En el terreno de la criminología optaron por una explicación multicausal y sin abandonar explicaciones endógenas, esto es, en las características del delincuente, encontrar las explicaciones del crimen, aludieron a la importancia del entorno social como factor de la criminalidad. Hasta aquí la cita. Pocos fueron los disensos, sostiene la autora, entre mexicanos y españoles. Los más evidentes fueron respecto a la peligrosidad sin delito, o sea, a la existencia de ciertos sujetos que sin haber cometido un delito eran ya peligrosos, como vagos, alcohólicos, prostitutas o toxicómanos. Y otro tema que generó disenso fue en el caso de las discusiones sobre los principios que debían regir el proceso de los criminales de guerra, en donde Calderón, Serrano y Ruiz Funes proponían que los criminales de guerra fueran juzgados en base al derecho militar, en tanto que mexicanos como Teófilo Olea y Leiva consideraban que debería respetarse los principios del derecho penal liberal. Fuera de estos temas, en general hay consenso y crecimiento en todo este proceso de robustecimiento ideológico del derecho penal en México entre el grupo de los españoles y los mexicanos, digamos. No obstante, en general, lo cierto es que incluso en estos disensos, como comenta la autora, el diálogo entre españoles y mexicanos nutrió las perspectivas de las ciencias penales en México. Para demostrar esto, Speckman realiza un análisis comparativo muy fino de los discursos y las propuestas teóricas de penalistas mexicanos y de los españoles. Además, se da la tarea de explicar de manera clara los ambientes teóricos e ideológicos en los que se insertaron tales debates, así como las teorías y los postulados de las cuales se nutrieron los unos y los otros. Y finalmente, también reflexiona en torno a la realidad mexicana. Cuando hace esto, la autora nos explica cómo es que confluyeron o se bifurcaron teóricamente las propuestas, digamos, de españoles y de mexicanos. Y en tal caso, de ser así, en qué exactamente fue en lo que disintieron. Así, el lector aprende no solo del pensamiento de los penalistas españoles llegados a México y sus aportaciones a las ciencias penales, sino que también se le abre el panorama ante el pensamiento de los intelectuales penalistas mexicanos, mientras en un periodo de conformación de instituciones educativas y gubernamentales en México, de fortalecimiento del derecho penal, robustecimiento de la criminología, así como también de una historia general de las ciencias penales y la legislación mexicana. La autora, por otro lado, se da la tarea para lograr esto de estudiar todos los trabajos de los penalistas, de estos 9 penalistas antes y después de su llegada a México, todas sus publicaciones tanto en España como en México. Y asimismo analiza las posturas de los penalistas mexicanos en los tópicos penales que en su momento formaron parte de la agenda política e intelectual mexicana. Después compara ambos trabajos para dar cuenta cómo se interpelan y se nutren. Finalmente, en algunos casos muestra la repercusión de tales discusiones, como sucedió en el delito de disolución social, por ejemplo, en el que debatió fuertemente a Mariano Ruiz Funes, a la par de juristas mexicanos, como les comentaba, cuando se derogó en 1970. Ahora utilizaré el tema de la peligrosidad predelictual o el sujeto peligroso sin delito, ¿no? Para ahondar en este tema del hilado fino que hace Lisa. Este tema fue defendido, como les decía yo, por Constancio Bernaldo de Quirós y Mariano Ruiz Funes, y por supuesto muy debatido en México. Para comprender este tema, lo que hace Lisa, el tema de la peligrosidad predelictual,
lo primero que hace es una revisión histórica de las discusiones criminológicas del siglo XIX en torno a este tema, al sujeto, a la conformación del sujeto peligroso. Ello nos permite, como lector o lectora, entender mejor las posturas de los españoles cuando sostenían en aras de la defensa de la sociedad la importancia de considerar penalmente la existencia de estos sujetos potencialmente peligrosos, que no han delinquido, pero que pueden llegar a serlo. Insisto, toxicómanos, prostitutas, locos o vagos. Así, la autora nos va explicando pacientemente, ¿no? Y nos va llevando de la mano como lectores cómo el sistema de pensamiento de la antropología criminal de corte lombrosiano, que ve en el delito como resultado de factores endógenos o características específicas en el delincuente, luego nos muestra o nos enseña el pensamiento de la sociología criminal, que si bien considera lo mismo, también toma en cuenta los factores exógenos como el entorno social cuando hay un crimen. Ambas posturas criminológicas son de las que beben estos juristas españoles, y sobre ese debate, ¿no? Sobre ese debate va a comenzar abrirse todo un campo de análisis en México para ver si se generaba un reglamento como la ley de vagos en España, ¿no? Que era una ley a la par del Código Penal para defender a la sociedad de estos posibles delincuentes. Eso se debate aquí en México, sin embargo, esto en México no va a tener mucho eco. La autora finalmente va haciendo un recorrido de las transformaciones ideológicas y todos los debates con respecto a este tema que se están dando en Europa, en América Latina, para llegar a la forma en la que este tema se recibe en México, cómo se debate con los españoles que están en el exilio aquí y la resonancia en los juristas mexicanos, y nos lleva también de la mano para comprender por qué no tiene en México la misma recepción el tema de la peligrosidad predelictual en México que en otras partes del mundo. Otro tema sumamente atractivo del libro, me parece, es el tema de las prisiones en México y la participación de Victoria Kent, quien en España fuera directora de prisiones durante la República. Y comenta Elisa que fue la primera mujer en ostentar un puesto así. Kent llega a México en 1948, defendió el correccionalismo, al igual que Ruiz Funes y Bernardo de Quirós y algunos penalistas mexicanos. Esto es, defendió la posibilidad de que los delincuentes pueden ser corregidos en las prisiones siempre y cuando éstas sean las prisiones adecuadas. Ya en México, Kent fungió como directora de la Escuela de Capacitación del Personal de Prisiones y Establecimientos Similares y dio clases en la UNAM. En 1949 dictó una conferencia que fue muy resonada en su momento en la Academia de Ciencias Penales sobre el estado de las prisiones y las penitenciarías en México. Finalmente, en 1950 partió a Nueva York. Fue de las pocas que no terminaron o su carrera o su vida aquí en el país. Entonces, mismo caso que con la peligrosidad predelictual, con el tema del correccionalismo y las prisiones, para comprender mejor las aportaciones de Kent en México, lo que hace la autora, lo que hace Lisa Speckman, es un recuento de las corrientes criminológicas y penales en torno a las prisiones emergidas, todos estos debates en torno a las prisiones que emergen del pensamiento ilustrado. Nos muestra cómo y por qué los españoles simpatizaban con los trabajos de alemanes a favor de las prisiones como un centro de corrección y no de castigo. Así, el lector o la lectora, además de conocer la trayectoria de Kent en el mundo penitenciario o las ideas de Funes al respecto o la de los mexicanos, podemos aprender también sobre las ideologías o la genealogía de estas ideas con las cuales las ciencias penales del siglo XX se fueron conformando y finalmente cuál fue su repercusión en México. El libro se estructura en cinco capítulos. El primero es la trayectoria de los penalistas en México, tanto en España como en México, ¿no? Sus vínculos en universidades, la aportación en leyes, los comentarios o redacción de leyes que hacen en México. Tercer capítulo es la colaboración en instituciones y en la conformación de leyes mexicanas. El cuarto es su inserción en instituciones educativas de investigación o culturales. El quinto y el último es la aportación que tuvieron a las ciencias penales en México a través de su trayectoria laboral y de sus obras. Este capítulo es uno de los capítulos, a mi parecer, más rico. Sin duda lo es, no porque los otros no lo sean, sino por los temas que yo trabajo y me llama más la atención este capítulo.
Es el más extenso, pero es sumamente rico y aquí, una vez más, se evidencia el trabajo concienzudo y dedicado de investigación de Lisa, pues en su afán de promover el conocimiento, ¿no? Elabora una cantidad de tablas y cuadros que nos permiten tener una radiografía precisa sobre variados asuntos en el libro, como por ejemplo, hace un listado de todas las publicaciones de cada uno de los 9 juristas. También hace unas tablas para saber en qué revistas publicaban, una tabla que es comparativa para saber en qué revistas publicaba cada uno o el otro. Hace una pequeña biografía, una trayectoria de vida, no solo académica, sino de vida de cada uno de ellos. Y así hay una cantidad importante de tablas que sin duda lo que implicó o requirió fue mucho trabajo cuantitativo y cualitativo. Y eso me parece que es maravilloso en el libro, porque nos permite tener un panorama mucho más amplio de este grupo de intelectuales en México, los espacios en los que se movieron y las repercusiones a través de su obra en cierto tipo de revistas. Bueno, en este punto cabe mencionar que además de sostener la investigación con una robusta cantidad de fuentes y documentos primarios, que de entrada son todos los trabajos de los penalistas españoles y mexicanos, además dialoga con trabajos biográficos o historiográficos vinculados a la temática general del libro, que son los penalistas españoles en el exilio en México, pero también revisa trabajos historiográficos en función de las temáticas particulares que va abordando a lo largo del libro. Por ejemplo, si habla del derecho militar o de las prisiones, es decir, no quedan vacíos en el libro en razón de ninguna temática. Y bueno, por todo lo mencionado, el libro es pues una aportación a la historia de las vidas personales, sin duda, de estos juristas, pero a la vez a la historia de las ciencias penales, del derecho penal y de la criminología en México, a la historia de las ideas o la historia intelectual en México, a la historia del exilio español y sus aportaciones intelectuales y académicas a países como México u otros en América Latina, a la historia universitaria, en fin. El libro Penalistas Españoles y Ciencias Penales en México es una obra que sin duda será de gran utilidad para quien realice estudios sobre el delito, la delincuencia, la justicia, el derecho o incluso los sistemas de pensamientos en el siglo medio XX mexicano. Por último, quiero destacar que esta investigación se inscribe en los trabajos historiográficos que Lisa Speckman realiza o que ha venido desarrollando en los últimos años, como su pasado y último libro En tela de juicio, trabajos de investigación que en su conjunto son de suma relevancia para la historia del siglo XX mexicano. Gracias. Muchísimas gracias, Marta Santillán, por estos comentarios y esta lectura que, por un lado, sintetizan y van desbrozando los ejes del libro. Y a mí me parece especialmente relevante también una serie de aspectos que están en el libro, pero también otros que son latentes y que pueden ser como silencios. Es decir, ¿por qué Victoria Kent no se insertó a cabalidad en la comunidad local, digamos? O esta salida a Nueva York también nos obliga a pensar que el gremio, digamos, de los penalistas no acogió del todo a un perfil así. Es una como pregunta un poco al aire, pensando que varias de las ideas que formuló hacia la década del 60 parecieran haber tenido eco, como muestra ese capítulo en el que hilvana, digamos, estas ideas de los penalistas y algunas de penalistas locales, no necesariamente en el mismo horizonte, sino con algún desfase, ¿no? Como lo de Sergio García Ramírez y las cárceles sin rejas, etcétera. Entonces a mí me parece pues, un perfil muy sugerente y que también, por otro lado, hay que pensar que en los archivos hay bastante rastreo del centro, no era modelo, la cárcel modelo de Madrid, de mujeres. Hay expedientes sobre eso. Y a mí la impresión que me da, pero también queda un poco en el aire, es que la reforma cardenista en materia penitenciaria no se llevó a cabo, así como el proyecto mismo de reglamento de cárceles, que era casi un código penitenciario. Posiblemente era un frente más que no se pudo abrir, ¿no? Había demasiadas reformas en el aire y tal vez la penitenciaria no fue la prioritaria, ¿no? Pero sí hay una serie de ideas allí contenidas que van a reaparecer, ¿no? Insisto, esta parte de las colonias penales agrícolas, la idea del correccionalismo, etcétera, todo eso es como muy sugerente
Y yo creo que sí, no habría manera de entenderlo sin los penalistas. Otro que no es propiamente un silencio y que está ahí también es el aspecto de la disolución social, ¿no? Las críticas parecieran ser más ex post facto, las propias de Mariano Ruiz Funes, pero en cambio la Academia Mexicana de Ciencias Penales sí hubo una posición, ¿no? O sea, bastante clara con respecto a para qué hacer una adición hacia el Código Penal si podrían ser perfectamente leyes emergentes mientras duraba el estado de guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece también que debe haber sido complejo porque por un lado hay una inserción, pero por otro lado también cierto cuidado, ¿no? Me parece que hay bastante cuidado en no abrir polémicas en un estado que también estaba dando algunos giros, ¿no? Sobre todo a partir del gobierno de Ávila Camacho. Pero bueno, esos son algunas como de los hilos que se me ocurren de bote pronto después de leer y escuchar también los comentarios de Marta. Y quisiera ahora darle la palabra a Fernando Serrano, quien, bueno, sabemos perfecto que tiene alrededor de una veintena de libros, entre otros campos están, bueno, los dos campos principales son historia constitucional, ¿no? Y la otra, pues que también engarza, pero es la de asilos, exilios, bueno, asilos políticos, refugios, y entre otros libros, bueno, ya se mencionaron varios, pero está también la historia mínima de las instituciones en México. Pues sin más, dejo la palabra por ahí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Siempre es una obligación en un acto como este dar las gracias, y en este caso es una gratísima obligación. Muchísimas gracias al Colegio de México por permitirme venir aquí. Siempre me siento como en casa, aunque ya nadie me conozca y me pidan la credencial o una identificación al llegar y me vigilen a ver a dónde voy. De todas formas, me sigo sintiendo en casa. Muchísimas gracias a Elisa por invitarme y por invitarme a presentar este libro, que tiene muchas facetas para mí importantísimas y yo creo que muy importantes, porque es una visión del derecho fuera del derecho. Decía Josef Ortolar a finales del siglo XIX que todo historiador debe ser jurista y que todo jurista debe ser historiador. Y estamos en un ejemplo clarísimo de eso. Elisa, de origen historiadora, se ha metido de lleno en el derecho y el derecho penal y nos da una visión completamente nueva, fresca, distinta de lo que es el derecho y de lo que el derecho, lo de que la historia es del derecho, porque quizá la historia es la sociología del pasado o es las reglas de comportamiento social del pasado. Y eso lo analiza perfectamente. El libro está pensado como una unidad, evidentemente, pero yo lo veo primero como 3 libros distintos. Quizás Elisa no lo pensó así. Y los libros tienen vida, las obras en general tienen una vida distinta a la de sus autores. Son independientes, autónomos. Una vez que se ponen en circulación, nadie sabe lo que va a pasar con ellos. Yo no creo que Leonardo nunca hubiera pensado lo que iba a pasar con la Mona Lisa, ni Picasso con el Guernica, ni el escultor de Samotracia con su Victoria. Y son símbolos independientemente de la voluntad de quien los creó. El libro de Elisa es eso. Tiene 3 partes, para mí clarísimas, pero luego tiene una parte no escrita, una parte etérea en el libro que nos abre o nos da la obligación de estudiar en él. Las 3 partes es el derecho en México, el derecho en España, antes de la Guerra Civil, después el encuentro de esos 2 mundos y al final, ¿qué quedó de ese encuentro? Y la parte no escrita es cómo se encontraban los derechos, las ciencias jurídicas en esos países antes de que se produjera la Constitución del 17 y evidentemente la Guerra Civil Española. Yo creo que México en el siglo XIX había dado un gran salto con la separación de la Iglesia y el Estado, con el liberalismo, un salto inconmensurable y original en América. Ningún otro país de América Latina había tenido una división de esa magnitud y una independencia del poder civil, del poder religioso de esa magnitud. Y en España, por el contrario, se estaba en una época completamente oscurantista, tanto en el derecho, sobre todo en el área relativa a la vida de los ciudadanos. En el derecho civil se estaba en la época medieval
las actas de nacimiento primero no eran actas de nacimiento, eran fes de bautismo, y en ellas se consagraba la naturaleza de la criatura que se iba a bautizar. Entonces se le ponía ya para toda su vida que era hijo ilegítimo, de origen adulterino, si uno de los padres no era estaba unido en legítimo matrimonio, sacrílego si uno era sacerdote, y eso quedaba en las actas de nacimiento para toda la vida. Y en el derecho penal, las ejecuciones eran públicas con esa teoría de que eran disuasivas, que el presenciar una pena de muerte hacía que los posibles delincuentes no pudieran cometer delitos que ameritaran la pena de muerte. A principios del siglo XX, antes de la República, ya hubo un cambio en la orientación del derecho en España, gracias a los que luego formarían la República, fundamentalmente Gumersindo Azcárate en las Cortes, el republicano en las Cortes franquistas, decía que los legítimos no serían los hijos ni los ilegítimos tampoco, si en todo caso serían los padres, pero no ellos. Y se cambió esa doctrina monárquica de que el derecho es el dique para contener los cambios sociales, por convertir el derecho en un cauce para convertir los cambios sociales. Esto se produjo de manera mucho más evidente con la llegada de la República en el año 31. Una llegada intempestiva para todos, pues sobre todo para los monárquicos y para los republicanos, y España se encuentra con un país deshecho por 3 siglos. Desde 1780, que muere Carlos III, todos los reyes de España han nacido, vivido o muerto en el exilio. Eso demuestra la simpatía que el pueblo español les tiene a sus monarcas. No hay partidos políticos, están prohibidos, no hay ningún sindicato, y el 50% de la población es analfabeta. Es uno de los 3 países más atrasados de Europa, junto con Portugal y Grecia. En 5 años de paz, la República pudo cambiar únicamente el concepto que se tenía de derecho, que se tenía de cultura y que se tenía de educación, pero no pudo cambiar, evidentemente, con esa magnitud de cifras, lo que era en realidad la naturaleza de la cultura española. Luego se habla, como consecuencia, de que la emigración del 39 fue una emigración intelectual. Yo no lo creo. Si estamos hablando de una población en que el 50% eran analfabetos, ¿qué porcentaje podía ser intelectual? Un 1%, el 0.8%. En cambio, los intelectuales que llegaron a México sí formaron el 10% de la emigración. Eso quiere decir que la mayoría de los intelectuales vinieron a México, pero no la mayoría de la emigración era intelectual. ¿Cómo se refleja en las instituciones de educación superior? En esta casa, en la Casa de España, el 100% son españoles. En la Universidad Nacional Autónoma de México, el 8%. En el Instituto Politécnico Nacional, el 10%. Esto demuestra el impacto que tuvo su llegada. Y dentro de la universidad, filosofía y letras, más de un 25% profesores españoles, y en la Facultad de Derecho, más de un 20% son profesores españoles. Desde luego los tamaños de las 2 escuelas en aquella época no tienen nada que ver con lo que era ahora, pero con un claustro de 250 profesores que ingresaran en 20 era un impacto más que notable. ¿Cómo es ese primer encuentro? Primero hay un periodo, se conocían desde antes los intelectuales, porque había habido un intercambio clarísimo de cultural a través de conferencias, de libros, pero no era esa relación diaria en el trabajo conjunto. Este periodo de reconocimiento lleva a plantearse unos a otros la forma de trabajar en conjunto. Evidentemente, en aquella época había magníficos juristas mexicanos que trabajaban en la universidad y en las instituciones de educación superior, pero que
seguían mucho la tradición norteamericana del trabajo individual o la tradición mexicana de trabajar exclusivamente ellos mismos frente a sí mismos. En cambio, los españoles habían traído lo que había producido la Institución Libre de Enseñanza y el Comité para Estudios en el Extranjero de la Institución Libre de Enseñanza y de la Residencia de Estudiantes, el trabajar en conjunto. O sea, esa posibilidad de que un profesor reconocido por sus años y por su trabajo tuviera un grupo de asesores que trabajaran con él y un grupo de alumnos de otro nivel que llevaran a cabo estudios realmente de manera conjunta y de manera de colaboración. Esto hizo que en la Facultad de Derecho surgieran los seminarios, que no existían, que en la Facultad de Filosofía y Letras surgieran los colegios, que tampoco existían, que surgieran los institutos de investigación en la universidad, en Derecho, el Instituto de Derecho Comparado, que se convertiría en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta era ese ímpetu de estudio en conjunto, que fue lo que se impuso o lo que se actualizó con la llegada de los españoles. A la Facultad de Derecho llegan 29 juristas. De ellos, 9 son penalistas. Y yo voy a tratar de hablar de unos 6 o 8 de ellos. En primer lugar, de quien ya se ha hablado aquí, de doña Victoria Kent, una mujer extraordinaria en todos los órdenes de la vida. Inteligente, preparada, culta, la bestia negra del franquismo. Con nadie se ha ensañado como con ella la estructura franquista. Era liberal, era mujer, era un gravísimo delito, era masona, era lesbiana y había propugnado por el voto a la mujer, aunque luego en las Cortes votaría en contra. Sería la única mujer que votó en contra del voto de las mujeres, del voto para las mujeres en el año 31, porque pensaba que las mujeres iban a estar influenciadas por los confesores, lo que realmente pasó, porque por primera vez en la historia el Vaticano autorizó que las monjas de clausura salieran de la clausura para ir a votar a las urnas, en el año 33. Entonces ella lo previó y se enemistó con las demás feministas, en particular con Clara Campoamor. Pero ella tenía una visión clarísima. El odio del franquismo llegó de tal manera que había una zarzuela, Las Leandras, que seguramente habrán escuchado ustedes, donde hay un paso doble, que se llama el Pichi, que dice, se lo puedes pedir a Victoria Kent, que no tenía ningún contenido político, pero pusieron Victoria Kent para que rimara con Permanent y Colcrem, porque si no, no encontraban con qué rimar. Y para autorizar en el franquismo la puesta en escena de la zarzuela, tuvieron que cambiar el Victoria Kent por un pollito bien. Se lo puedes pedir a un pollito bien. Así como prohibieron que la ensaladilla rusa se llamara rusa y se llamara ensaladilla nacional, los cabarets desaparecieran y se fueran salas de fiesta, y todas estas palabras de origen francés, y sobre todo las rusas, fueran marginadas. Aquí se preguntó qué pasó con doña Victoria Kent, ¿por qué dejó México? Una fue esa razón. Ella fue una perseguida natural por su concepción, por su manera de ser y por su inteligencia. En Estados Unidos, en Nueva York, tuvo la alternativa por medio de unos recursos, curiosamente, de organizaciones religiosas americanas, de fundar una revista Las Españas, que dirigió ella hasta que murió. Su actuación frente a las prisiones en el año 31 fue ejemplar. En la atención a los presos, en la alimentación de los presos y en esa intención de reivindicar a los presos o de readaptar a los presos a la sociedad española. Lo que pasó después lo sabemos todos extraordinariamente bien, y sí podemos considerar a Victoria Kent como una de las madres de la criminología moderna en todo el mundo, sobre todo en España. El siguiente sería don Constancio Bernaldo de Quirós, don CB de Q,
como se le conocía en la Facultad de Derecho, por sus iniciales. Era un hombre muy inteligente, un hombre que se había dedicado a la criminología, que tenía un libro en España extraordinario, que era el bandolerismo en Andalucía. El bandolerismo es esta figura, que no es una saltacaminos, sino es un poco el Robin Hood, es el que roba a los ricos para darles a los pobres, y que era también la figura más odiada de la Guardia Civil y de la represión monárquica de los años 20 y del general Primo de Rivera. O sea, el bandolerismo en Andalucía. Y que lo trasladó cuando vino a México, hizo una nueva versión que se llamó el bandolerismo en Andalucía y en México. Aquí para mí lo más interesante es el análisis que hace de esa pretendida función de las ejecuciones de la pena de muerte en público que fueran disuasivas. De los condenados a muerte en España, el 40% había presenciado una pena de muerte cuando eran públicas y en las plazas públicas, con unas agonías de entre 40 minutos y 1 hora. Una muerte terrible, y no había servido para disuadir a nadie que iba a cometer un delito de sangre a que no lo cometiera. O sea, la pena de muerte no es disuasiva. Yo estoy completamente en contra, pero si hubiera una razón, desde luego no es esa. Él fundó la criminología mexicana junto con Quirós Cuarón, tiene el criminólogo mexicano más insigne que ha habido, que entre otras cosas tiene los estudios sobre el Tigre de Santa Julia y sobre todo sobre el asesino de Trotsky, Jean Monard o Ramón Mercader, que descubrió su verdadera nacionalidad, su verdadera origen, y pudo entrevistarse con él, y todo lo poco que se sabe, porque lo que se hizo Ramón Mercader del Río fue guardar un silencio absoluto hasta su muerte. Lo poco que se sabe es gracias a Quirós Cuarón, el íntimo colaborador de Constancio Bernaldo de Quirós. Hay un personaje que para mí es extraordinariamente cercano, porque, bueno, hay dos, porque los dos fueron mis profesores cuando yo entré en la Facultad de Derecho. Aunque me vean tan viejo, ya quedaban muy pocos de aquella época. Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora, aparte con una situación personal terrible. Él era hijo del primer presidente de la República Española, Niceto Alcalá Zamora, y se casó con la hija de un militar, Queipo de Llano, uno de los más sangrientos represores de Andalucía. Él salió al exilio, vino a México, se trajo a la mujer, y evidentemente la hija de un general represor no era bien vista en el ambiente republicano, y ella se volvió al poco tiempo a España, lo dejó aquí solo, se llevó a los hijos, y los hijos, en manos del suegro, se convirtieron en neofascistas, por decirlo menos, y él vivió aquí una vida de soledad, de tristeza, pero con una inteligencia, una sabiduría, una presencia como yo he tenido muy pocos profesores. Aparte, con una cultura universal impresionante. Tiene, para los que le guste la literatura, tiene un pequeño librito que se llama Estampas Procesales de la Literatura Española, que es una delicia, donde verán ustedes A buen juez, mejor testigo, Fuente Ovejuna, La vida del sueño, El alcalde de Zalamea, escritos desde un punto de vista del derecho. Esas figuras que plantean los autores del Siglo de Oro, cómo analizan, cómo se llevan a cabo a través del cristal de la ciencia moderna del derecho procesal. Aparte, a mí me pasa una cosa con él. Sus clases eran inolvidables, muy duro. Éramos 5 o 6 alumnos en clase. El salón estaba lleno, porque los alumnos sentaban a escucharlo, pero no se inscribían con él para no ser reprobados. Pero tenía una claridad en la exposición, no tocaba nunca temas políticos, cosa que muy rara en ellos, y en casi todos. La política la dejaban a la entrada de clase. Y él fundó el instituto junto con, yo creo que el mejor jurista español del siglo XX, Sánchez Román, don Felipe Sánchez Román. Fundaron el Instituto de Derecho Comparado,
que luego se convirtió en Instituto de Investigaciones Jurídicas, y cuando llegó un grupo al Instituto de Investigaciones Jurídicas, les cambiaron el nombre para poner los suyos, y ya lo único que queda es un retrato tanto de Sánchez Román como de Alcalá Zamora en un salón, y los nombres son de juristas mucho más jóvenes que trabajaron con ellos y que llegaron después a ocupar sus lugares. Llegamos a una de las... bueno, de derecho procesal, perdón, me perdí. En el derecho procesal, a los que no nos gusta el litigio, porque a mí no me gusta litigar, la ciencia del derecho procesal es impresionante por su claridad y por su lógica. Una cosa es la teoría del proceso y otra cosa es ir a tribunales. Eso nos cuesta a los estudiantes de derecho mucho tiempo llevarlo a entenderlo. Como ciencia del derecho procesal, su libro, Delito, Autocomposición y Defensa, es una delicia como literatura de lógica jurídica. Si les interesa, desde luego, es un libro indispensable para que, aunque no sean abogados, puedan incluir entre sus lecturas el derecho procesal. Mariano Ruiz Funes. Mariano Ruiz Funes era un hombre extraordinariamente inteligente, uno de los mejores penalistas junto con Jiménez de Azúa de su época. A los dos les pasaba lo mismo, tenían un primer nombre muy común, Ruiz y Jiménez, y tenían un segundo más raro, Funes y Azúa, y entonces eran conocidos por el segundo. Los dos eran sobre todo yo a Ruiz Funes alguna vez lo vi, pero a Jiménez de Azúa muchas veces, el mejor expositor que yo he conocido en mi vida. Él empezaba siempre de pie, frente al auditorio, sacaba el reloj y decía, no, evidentemente no al inicio de la conversación, que nadie puede hablar inteligentemente más de 40 minutos y ningún auditorio puede escuchar con atención más de 40 minutos. Él ponía el reloj y empezaba con una frase con la que terminaba. Era impresionante, como concurso olímpico. Empezaba con la frase, desarrollaba el tema y terminaba con la frase. Yo me acuerdo, por ejemplo, de uno cuando dijo un soneto me manda a ser Violante, el verso de Lope. Y después de exponer dice, contad si son 14 y está hecho. Y ahí terminó la conferencia, con una claridad, una precisión y una coherencia impresionante. La ciencia penal. En derecho procesal, los dos italianos, Calamandrei y Chiovenda, y el español Jiménez de Azúa, y en penal, los penalistas también italianos, Jiménez de Azúa y Ruiz Funes, son los que han hecho han puesto más alta la vara del derecho penal en el siglo XX. Luego, sus estudios también sobre la pena de muerte, sobre el delito político que estaba muy de moda, y luego la sanción del delito de guerra. Hay que recordar que se crearon los tribunales de Nuremberg, eran legítimos o no legítimos, tenían los aliados derecho a crear tribunales especiales para juzgar a los criminales de guerra o no. Jurídicamente era permisible o no, moralmente era permisible o no. Aquí cada uno de nosotros podemos tener una opinión, pero al margen de la idea jurídica, desde luego debían de haber sido arrastrados por las calles. Pero bueno, esto no espero que todos ustedes compartan mi idea poco jurídica al respecto. Su estudio sobre el suicidio, en un momento en que la psiquiatría y la psicología no estaban tan adelantadas, no estaban tan de moda, son verdaderamente impresionantes lo que aportó. Él murió en el año 53, esto tiene que haber sido el año 50. Y luego era un hombre muy agradable. Él tenía agorafobia, era un hombre muy tímido, no le gustaba aparecer en público, y siempre iba una mujer extraordinaria que fue su esposa, Carmen Monasterio, a llevarlo a la escuela de jurisprudencia, y un alumno lo llevaba a su casa del brazo. Y uno de estos alumnos era Franco Guzmán, pues es el penalista mexicano más famoso, que entonces tenía 20 años. Y siempre le decía cuando llegaba a su casa, hay que ver, Ricardo,
¿cómo lo estimo yo a usted? A pesar de que se llame Franco. Y así se despedían todos los días en la casa en el pequeño departamento de la calle de Amazonas. Luego tenemos un ejemplo que a mí me gusta sacar a colación porque representa lo que fueron los militares españoles de aquella época, que es Ricardo Calderón Serrano, un militar que nunca militó en un partido político, y en esto es similar a todos los demás. Miaja, el heroico defensor de Madrid, nunca militó en un partido político. Rojo, nunca militó en un partido político y era profundamente católico. Leopoldo Menéndez nunca militó en un partido político. Llano de la Encomienda, que se hizo famoso por un asalto, nunca militó en un partido político. Ellos eran leales a su juramento, a las instituciones republicanas, pero nunca militaron en un partido político. Y cumplieron con su deber de militares y lo arrastraron hasta el final, y muchos de ellos murieron en el paredón, no de los que vinieron a México, afortunadamente, pero muchos murieron en el paredón. Ricardo Calderón tuvo una serie de libros, más que de costumbristas, entre México y España, un tronco común, una razón común, en que presenta las similitudes de la vida cotidiana española y la mexicana. Y sobre todo, desde el punto de vista jurídico, es el autor del primer código militar en castellano, que no se pudo publicar en aquella época, pero capítulos de su estudio sí se publicaron como trabajos legislativos por separado, pero no en su conjunto. Y el último, que también fue mi profesor, ya es el último que alcancé, Mariano Jiménez Huerta. En España había sido el discípulo favorito, el ayudante favorito de Jiménez de Azóa, muy alto, muy delgado, con una dicción extraordinaria, con una pluma mejor que la dicción. Al que les guste la literatura jurídica, su libro de Tratado de Derecho Penal Mexicano es una delicia. Los pies de página, con los casos concretos de delitos, de sentencias, de casos penales que él llevó, que él conoció, se pueden leer como una novela, independientemente de que nos guste o no nos guste el derecho. En la Facultad de Derecho era conocido como el Churumbel, era muy alto, muy delgado y hablaba con un acento marcadísimo español de Andalucía, y fue el último en morir. Murió en el año 87, solo hizo un viaje en España y vino muy desilusionado y muy derrotado. Él comentaba al regresar que siempre le decían en España, es que hay que olvidar. Dice, es que cuando nos piden que olvidemos, te están pidiendo, olvida tú. Porque yo llevo 40 años regodeándome en la victoria. Estos serían lo que yo trataría de ellos en concreto. ¿Qué dejaron los penalistas y qué dejaron los juristas en México? Bueno, yo creo que primero ese derecho humanista, un derecho profundamente humanista, no tan formalista en lo que dice el texto de la norma, sino en esa tendencia para entender el derecho como el cauce que debe de conducir las inquietudes sociales y los cambios sociales de forma pacífica. El atreverse o el proponer investigar en grupo. Porque aparte esto, ahora nos parece muy fácil, pero cuando cayó el muro de Berlín, hubo una campaña en la universidad para atraer a los intelectuales, sobre todo en el área científica, soviéticos, que se estaban quedando sin trabajo, que vinieran a México. Vino media docena y fue un fracaso. No estaban acostumbrados a trabajar con nadie ni a hablar con nadie. Llegaban, se encerraban en su cubículo y no hablaban con nadie, ni participaban, ni colaboraban. Entonces, esa posibilidad fracasó. En cambio, los del Cono Sur, aquí el doctor Yankelevich lo sabe mucho mejor que yo, sí tienen esa misma tendencia. Entonces, yo creo que sí quedó una sensación distinta del derecho y de la forma de conducir el derecho. Luego trajeron una nueva concepción de moral. La moral que se veía en México estaba identificada con la moral católica, la moral religiosa,
Entonces hay una moral laica, quizá más estricta que la religiosa, porque no hay ningún juez más severo que la conciencia de uno mismo, que nos dice si lo que hemos hecho está bien o está mal, y que no coincide con los directrices personales. Luego trajeron una nueva visión del español y de España. Los españoles que vivían en México, que estaban instalados en México, estaban acostumbrados y muy respetable, a ganarse la vida en cantinas, en tiendas de abarrotes o en hoteles de paso. Muy respetable y muy digna la profesión. Pero vieron que hay otro español distinto. México se dio cuenta que hay otro español distinto. Y luego se dieron también cuenta de que estos españoles, siendo extranjeros, llegaron a querer a México mucho más que los mexicanos. Esto yo creo que hace que quizá el mayor éxito de todos ellos es a sus alumnos que han hecho realmente una carrera jurídica en el más amplio sentido o en sus diferentes ramas, gracias a la labor ingente, diaria, atenta y cuidadosa de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a Fernando Serrano Migallón por esta presentación que digamos, como nos ha llevado a los perfiles, a los gestos incluso de los sujetos retratados en el libro de Lisa Speckman, y este balance también de un derecho humanista, investigar en grupo, otra moral y otra visión del español y de España, que pues no es poca cosa, ¿no? Entonces, pues yo quisiera simplemente darle la palabra a Elisa, a la autora, que nos platique y que, pues eso, ¿no? Un poco la conversación, algunas cuestiones que hayan salido durante las presentaciones. Y pues muchísimas gracias también. A propósito también de lo que señalaba al inicio Fernando Serrano Migallón, sobre la interrelación entre derecho e historia, interdependencia, pues tenemos también esta afortunada combinación en los trabajos de Lisa, pero también en la formación, digamos, y en la manera de ver los problemas que estudia. Sería eso. Entonces. Bueno, pues yo voy a ser muy breve. La mayor parte de mi intervención serán agradecimientos. Bueno, pues primero agradezco mucho a la doctora Clara Lida, a David Jorge, la invitación a esta presentación y la posibilidad de haber presentado primero un avance en el seminario y ahora el libro terminado en este sitio. Bueno, agradezco por supuesto a los presentadores, Fernando Serrano. Yo ya por escrito reconocí y relaté lo siguiente. Yo estudié un doctorado en Derecho gracias a Fernando, después de un encuentro y una plática casual. ¿Ya me perdonaste? Te lo sigo agradeciendo. Bueno, pues también, por supuesto, agradecer a mis queridos colegas y amigos, Marta, Diego, y bueno, las cuidadosas lecturas que, por supuesto, me sugieren algunas cosas, pero como digo, voy a ser muy breve. Bueno, las trayectorias, Fernando, son personajes efectivamente maravillosos. Desde un Calderón Serrano militar, pero a la vez experimentado jurista, porque tuvo experiencia en tribunales militares, un académico de primera línea. Todavía su manual de derecho militar, creo que hasta hace pocos años era el más leído en América Latina, pero además un militar que llegó a México, fue el primero en nacionalizarse y se integró inmediatamente al ejército mexicano. Entonces, bueno, una figura muy interesante y poco estudiada. Obviamente, Victoria Kent, ya la mencionaron los tres, porque es una figura que llama muchísimo la atención. ¿Por qué no se quedó? Yo creo, Diego, que por su personalidad y forma de vida no cabía en México. Efectivamente, además era un ambiente intelectual y jurídico propio de hombres. No había ninguna mujer en ese momento en la primera generación de penalistas, las habría mucho tiempo después.
las pocas mujeres que incursionaban en el tema de la delincuencia de los tribunales de menores, un poquito de psicología, tímidamente, muchas veces alumnas de los grandes penalistas, y ella definitivamente no ensartaba, tuvo buenas amigas como Matilde Rodríguez Cabo, como la antropóloga Eulalia Guzmán, y algunas mujeres pioneras en algunas ramas, pioneras feministas, pero yo creo que definitivamente era difícil encajar, aun cuando sus ideas sobre las cárceles pudieron haber tenido mejor acogida en ese momento en México, pero bueno, también estamos hablando 15 años después, no son tantos, que las que tuvieron en España. Porque lo que hizo en las cárceles, efectivamente, y eso ya lo mencionaron tanto Fernando como Marta, fue realmente impresionante. Creyó férreamente en la posibilidad de corrección, una corrección lograda gracias a la educación, pero sobre todo a la dignificación. Una vez que llegó a las cárceles, cerró establecimientos caducos, disminuyó el número de establecimientos, concedió muchas liberaciones de reos y dentro de la cárcel impulsó la educación, una educación además ella era justamente heredera de la tradición de la escuela libre de enseñanza. Entonces, una educación basada en el pensamiento, las ideas, la cultura, creó bibliotecas, permitió que entrara todo tipo de publicaciones, prohibió las celebraciones religiosas, impulsó la libertad de pensamiento, pero además impulsó el diálogo con los reclusos, permitió que participaran en la organización y en las decisiones de las cárceles, colocó un buzón de quejas que ella misma revisaba, en fin, un trabajo realmente increíble que duró muy poco tiempo, porque el propio gobierno republicano fue incomprensivo a esta labor que en ese momento parecía realmente reformadora y revolucionaria. Bueno, yo en lo personal tengo una especial simpatía teórica por Mariano Ruiz Funes, creo que se nota en el libro, sobre todo porque Niceto Alcalá es un procesalista puro, por decirlo así, y bueno, finalmente Ruiz Funes es mucho más sociológico, mucho más criminológico, entonces bueno, y también tengo especial simpatía, no sabía que le decían BCDQ, pero CBDQ, claro, pero tengo especial simpatía por este hombre que llega a México ya a los 80 años, una generación previa al resto de los penalistas y al que le cuesta ya mucho trabajo insertarse. Primero estuvo en Santo Domingo, no conseguía trabajo, llegó aquí a dar clases, en una situación realmente muy difícil y también con algunas ideas y una postura que ya realmente había sido superada. Ya él sí no coincidía tanto con ni sus compañeros ni los penalistas mexicanos. Bernaldo Constancio de Quirós había sido, Constancio Bernaldo de Quirós había sido uno de los principales propagadores precisamente de la escuela positivista y de esta explicación que se basaba en la constitución orgánica del criminal como explicación de la criminalidad. El cráneo más grande, la mandíbula más grande, algunas malformaciones cerebrales. Entonces sí era una generación anterior, aunque muy respetado por sus contemporáneos. Entonces sí, personajes realmente sobresalientes, con una inteligencia, todos ellos impresionantes representantes de una minoría intelectual que dejó a España realmente, cuya salida dejó a España realmente muy desprotegida en los años siguientes y que habían sido leídos y que efectivamente coincidían, como dijo Marta, con los mexicanos, pero que llegaron a impulsar el debate y a dar una nueva vida al penalismo en México. Diego, mencionaste a Victoria Kent, también Marta, y mencionaron también tú, Diego, la cuestión del delito de solución social, coincido contigo, era difícil que enfrentaran una crítica abierta a leyes mexicanas y sobre todo a una ley que en ese momento era una ley claramente patrocinada por las autoridades políticas. Se enfrentaban en todo momento a la posibilidad de la expulsión, no se metieron mucho y se metieron más bien en otro tipo de nivel legislativo, ¿no? Un poco más el derecho penal, el derecho procesal. Una de estas cuestiones que a mí me parece apasionante, pues es efectivamente la cuestión de la peligrosidad. Es decir, la pregunta es, básicamente, ¿resulta posible detectar a los criminales antes de que delincan? Y si resulta posible detectarlos, ¿qué intervención puede tener el Estado para impedir
que delincan cuando hay muchas posibilidades de hacerlo. Claramente aquí hay un debate que realmente es apasionante porque atentaría contra las bases constitucionales y propias del derecho. No puede ser sancionado ningún individuo que no haya cometido una acción, además tipificada como delito, y todo lo demás. Sin embargo, se decía, esto no es finalmente o no debe ser una intervención autoritaria, y esta intervención finalmente se da en la práctica. Todos los días la policía detiene algo a alguien que le parece sospechoso, o las autoridades administrativas, y entonces son completamente impunes, no hay control sobre estas detenciones, las golpizas, los castigos. ¿Qué se debe hacer? Controlar, crear un tribunal especial y sobre todo ofrecer otros medios de vida, de nuevo educación, de nuevo trabajo, para que todos estos grupos que ya eran calificados como antisociales pudieran entonces tomar otras vías. Entonces aquí siempre está, digamos, como decía Fernando, este derecho humanista, este derecho garantista, que se defiende finalmente en todos los frentes y que es un factor común de todos estos penalistas españoles, porque lo defienden para el fuero militar, lo defienden incluso para los criminales de guerra, y lo van a defender, en este caso, para los peligrosos con o sin delito. Entonces, bueno, sí es un mundo intelectual fascinante. A mí me ha interesado mucho este diálogo con los penalistas mexicanos y esta comparación, porque hemos dicho muchas veces, bueno, los profesores españoles llegan y sientan bases y cambian muchas cosas, y es cierto, teóricamente dan un impulso, traen nuevas ideas, y es cierto, legislativamente revisan las normas con otros ojos, y es cierto, pero creo que es muy importante para valorar esto y matizarlo, conocer cuál era el ambiente, cuáles eran las propuestas mexicanas, cuáles eran las leyes mexicanas y cómo funcionaban las instituciones mexicanas, para valorar tanto la novedad como el impacto y, otro punto, la retroalimentación, porque finalmente muchos de ellos también van cambiando sus ideas y muchos de ellos se forman básicamente en México, sobre todo los más jóvenes, quienes habían sido asistentes de profesores españoles, habían sido invitados por ellos a incorporarse como funcionarios o jueces durante la Segunda República, pero que llegan a México a construir una tarea, una vida académica e intelectual. Entonces, bueno, son dos mundos que se entrecruzan, que se alimentan entre sí, y por esto un poco he insistido, y por eso la portada del libro, en que se presenta que estos 9 penalistas sirven como una ventana para acercarse a un amplio mundo de ideas, instituciones y leyes en México. Bueno, pues agradezco de nuevo, de verdad, la posibilidad de presentar el libro, las inteligentes y cuidadosas lecturas, y bueno, pues por supuesto la presencia de todas y todos ustedes hoy. Gracias. Gracias, Elisa. Vamos a abrir el turno de preguntas y comentarios al público, pero antes voy a ejercer yo el privilegio de presidir pomposamente esta sesión para intervenir yo a raíz de las ricas intervenciones de los compañeros de mesa. Yo agradecí mucho la lectura del libro de Elisa, porque me dio una visión que no conocía. En España se conoce como el penalista por excelencia, opacando a todos los demás, a Luis Jiménez de Azúa. Y, desde luego, aquí es evidente en México que ha habido penalistas que han dejado una huella duradera y de máxima importancia, ¿no? Desde luego, empezando por Mariano Ruiz Funes, a quien le dedicas pues una atención preferente en el libro, ¿no? Pero yo quisiera también, pues dado que mi condición de español me lo permite, darle una vuelta de tuerca a la relación mutua y al beneficio mutuo, porque en la Guerra de España quien dio una lección jurídica fue México a España. La República se equivocó desde el inicio de la Guerra de España en la interpretación jurídica y las explicaciones de la denominación del conflicto, y 2 juristas mexicanos, ilustres juristas mexicanos que Fernando conoce perfectamente, como son Narciso Bassols e Isidro Favela, dieron en la Sociedad de Naciones la interpretación jurídica más rigurosa que se dio en toda la escena internacional a la contienda que tenía lugar en España, que era una guerra internacional proyectada en suelo español. Ello no quitaba componente también de guerra civil, evidentemente, pero las intervenciones y las implicaciones en el derecho internacional vigente de la época que tenía la guerra en España hubiese posibilitado a la República Española tener acceso a unas vías de protección que
cayendo en la trampa retórica al inicio de la guerra, retórica y jurídica, de considerar la guerra como una guerra civil, pues le privó de acudir al artículo 16 del Pacto de la Sociedad de Naciones, por el cual todos los Estados miembros estaban obligados jurídicamente a intervenir del lado de un Estado agresor. Narciso Bassols e Isidro Fabela hicieron hincapié en privado, lógicamente, del error garrafal de la República Española al no haber tenido en consideración esto, y la República tuvo que ir a remolque jurídicamente durante el resto de la contienda. Y entre los errores, otros dos errores jurídicos de la República fue el no designar, por una cuestión que llevaría mucho tiempo explicar, pero no designar a un delegado permanente ante la Sociedad de Naciones hasta que era demasiado tarde en la guerra, en el otoño de 1938, cuando se designa precisamente a Luis Jiménez de Asúa. Es un momento en el que se confía en que la prolongación en el tiempo de la guerra de España puede aunarse a una guerra extendida a suelo europeo, y que ahí las implicaciones solamente jurídicas pues pueden tener una dimensión que salve en última instancia o a la postre a la República, y por ello se acude a un jurista de primera como Jiménez de Asúa, que estaba teniendo una labor esencial en Praga para el suministro de armamentos a la República desde Praga, y se le envía a Ginebra como delegado permanente. Evidentemente es ya demasiado tarde para la República, ¿no? Entonces eso, hacer hincapié un poco en que jurídicamente México también dio realmente, y defendió a la República Española como ella misma no se pudo defender en la arena internacional, obsesionada como estaba en atraer el apoyo de las democracias europeas, ¿no? Bien, en relación a comentarios que se han hecho, bueno, voy a ceñirme a cosas de matiz solamente, pero alguien con quien se confunde a menudo a Victoria Kent, quizás por los apellidos tan poco españoles, es Margarita Nelken, quien también tuvo unas aportaciones, sin ser jurista de formación, pero tuvo unas aportaciones a la legislación a favor de legislación penal republicana y, desde luego, los derechos de las mujeres. Y también Margarita Nelken votó en contra del voto femenino. Fue la otra diputada que se opuso a Clara Campoamor. Pese a que no tuvo un enfrentamiento dialéctico en las Cortes como sí lo tuvo Victoria Kent, lo tuvieron Victoria Kent y Clara Campoamor, pero Margarita Nelken también se posicionó en contra del voto femenino en el primer bienio republicano, alegando, como se sabe, que el voto de la mujer iba a obedecer en última instancia pues, al voto de la Iglesia, no al voto de factores ajenos a la elección propia de la mujer, ¿no? Y bueno, también en el caso, es la cárcel de Ventas, la cárcel no modelo, la cárcel de Ventas, la cárcel de mujeres que Victoria Kent diseñó en la España republicana, ¿no? Y que aprendí también del libro de Elisa, que tuvo una influencia en lo que iba a ser el penal de mujeres de Santa Marta Catitla, aquí en México, algo que desconocía, ¿no? Entonces, en fin, para no alargarme más, la verdad que creo que he aprendido muchas cosas con el libro de Elisa, y desde luego, proyecta infinidad de posibles debates y es muy rico realmente en muchos aspectos, y creo que llena un espacio en la amplia bibliografía que hay del exilio republicano en México, llena un espacio que todavía hacía falta, ¿no? Entonces, muchas felicidades. David, me gustaría, si me das la palabra. Sí, Clara, adelante. Gracias. Bueno, felicitar ante todo a Elisa por el libro, que ya visto impreso es muy impresionante y realmente es un libro lleno de información, para mí, desde luego, muy novedosa, pero también importante porque nos permite entender los intercambios entre penalistas españoles y penalistas en México y las ciencias penales, como bien lo explica Elisa. Y también agradecer a los dos comentaristas y colegas por la presentación, las presentaciones
Fernando Serrano recurriendo a una enorme memoria y experiencia personal, y Marta Santillán adentrándonos muy directamente en las páginas del libro. A todos, a Diego, a David, mil gracias. Yo quería hacer un par de comentarios, Elisa, a partir también de la, no diré lectura, porque no lo leí así hoja por hoja, renglón por renglón, pero sí a través de pasar y hacer calas en el texto. Algo que me sorprende del libro es ver que en realidad tú hablas de dos generaciones y a veces parece que fueran tres. Una generación de una sola persona, la de Bernaldo de Quirós, puesto que es un hombre que había nacido en 1873. Nació con la Primera República Española y cuando llegó a México ya era un hombre, si yo no me equivoco, de 70 y tantos años, con una larga trayectoria peninsular y con las dificultades luego de la guerra y el exilio. Luego están aquellos que nacen antes de comienzos del siglo XX, una proporción bastante amplia en la última década del siglo XX, pero también están los que ya nacen en la primera y casi al final de la primera década, que acaban por formarse también en México. Yo veo tres generaciones de alguna manera aquí y me parece que las diferencias entre las tres sí son suficientemente interesantes como para resaltar, y a mí me interesó más, debo confesar, Bernaldo de Quirós, no porque me interesen los aspectos jurídicos, perdón Fernando, pero no me da por los temas jurídicos ni penales, pero sí por sus estudios o por sus trabajos sociológicos y antropológicos para España. Y no solo la historia, el estudio sobre el bandolerismo andaluz, que es una obra importante sobre un fenómeno que sacude la sociedad andaluza desde finales del siglo XVII en adelante, sino también por su estudio del espartaquismo agrario andaluz. Es decir, por la preocupación por el mundo de las poblaciones insumisas, rebeldes e incluso insurrectas, que son consideradas criminales en cierto sentido por los códigos penales de la Restauración, pero también porque muestran, y Bernaldo de Quirós se ocupa de hacerlo con mucho énfasis, los problemas de la tierra en España. Y un poco, en cierto sentido, mostrar justamente que dado los problemas sociales de una España pobre y campesina, mientras no se resuelvan esos problemas agrarios, no se va a resolver un aspecto de la criminalidad española. Eso es muy novedoso para el finales del siglo XIX y comienzos del XX, porque no es exactamente la línea lombrosiana, sino otro enfoque que ayuda también a pensar que alguien como Bernaldo de Quirós contribuye a el proceso crítico sobre la propiedad de la tierra en España y sobre la marginación campesina. Ayuda también a pensar que es uno de los antecedentes importantes en el estudio del campo andaluz, que es el más nutrido de las Españas y el más enajenado de la tierra, para dar pie a una serie de proyectos de reforma agraria que se van a consolidar en 1931. De modo que para mí ha sido muy, muy interesante ver estos temas, Elisa, y ver también
esa pluralidad de sujetos. Y un solo comentario más. Me da la impresión que así como podemos hablar de generaciones de penalistas, podemos también hablar de generaciones de exiliados en México, porque llegan en momentos muy distintos y distantes. Están los que llegan, en efecto, por el primer exilio, antes de 1942, están los que llegan en la inmediata posguerra, y están los que, como Victoria Kent, llegan muy tarde, llegan en 1948. Y prácticamente ya en la última oleada de lo que se podría llamar el gran exilio español. Pero ella, a diferencia de otros, curiosamente, y por su prestigio, es invitada por Naciones Unidas a ir a Nueva York. No se va solo por razones de inserción en México, sino porque tiene la oportunidad, invitada por las Naciones Unidas, de desarrollarse en un mundo de ciencias penales internacionales que le dan un espacio para insertarse luego en el mundo norteamericano, y también asumir desde Nueva York funciones políticas importantes con la fundación de la Revista Ibérica. Y la dirección de la Revista Ibérica, que dura durante todo el exilio hasta la muerte de Franco. De modo que sí son momentos distintos que muestran realmente etapas definidas tanto en la formación de los españoles en su propio país, cuanto en la inserción en México y los distintos momentos en los que empiezan a vincularse con el mundo de los penalistas mexicanos. Es muy interesante este cruce y la verdad lo agradezco para repensar un poco problemas del exilio. Mil gracias. Elisa, no sé si quieres comentar alguna cosa o si alguien del público quiere intervenir. Bueno, pues si no hay comentarios, yo creo que aquí lo podemos. Sí, adelante. Y yo una cosa rapidísima. Bueno, nada más, Clara, agradezco la lectura y sí, es muy difícil siempre pensar en cortes generacionales. Varios eran maestros, un poco ahí también consideré quienes habían ocupado puestos políticos únicamente en la Segunda República, quienes habían descollado antes, y es bien difícil porque se dan muchos cruces, tendrían que hacerse muchos cortes. Coincido contigo, definitivamente, Bernaldo de Quirós, pues sí, es un hombre bastante solitario en ese sentido, como en dado caso los más jóvenes, y también es muy interesante esta cuestión del momento de llegada, porque son también trayectorias de vida que resultan muy, muy diferentes. Entonces, bueno, agradezco, Clara, la lectura, también las reflexiones, y bueno, de nuevo la invitación. Gracias. Sobre el mismo tema, una aclaración clara, tienes toda la razón del mundo. Llegaron, y hay un ejemplo muy claro, Cándido Bolívar, el científico, llegó con 94 años y cuando le preguntan que con 94 años para qué viene a México, dice, para tener un lugar donde morir con dignidad. En el mismo barco viene una niña a la que bautizan con el nombre de Sinaya, que es el nombre del barco. La niña tuvo ese nombre toda su vida y hubo otros que llegaron aquí, estudiaron la carrera. Otro muy significativo es Néstor de Bueno, que tú conociste perfectamente bien, y él lo cuenta. Dice, yo vivía en el edificio Ermita, donde el 90% eran españoles, los amigos de mis padres eran españoles, mis compañeros en el Luis Vives eran españoles, los fines de semana íbamos al Club Mundé, donde todos éramos españoles, y hasta que llegué a los 17 años a la Universidad Nacional Autónoma de México, a jurisprudencia, y ¿qué hacen aquí estos mexicanos? Fue cuando él realmente conoció México. Y Félix Candela, el arquitecto, dice, no es que todos conservábamos la ilusión de seguir siendo españoles sin darnos cuenta que cada día lo éramos menos. Sí, sí. El ejemplo, el libro del doctor Yankelevich sobre los regresos de los exilios a América del Sur no se dio en España por la duración del exilio. ¿Cómo hubiera sido la opinión de los españoles?
¿No tiene usted una idea? Perdón, si hubiera habido posibilidad de un regreso de los españoles a México, a España, digo, estamos en es historia contrafactual porque nunca sucedió. Por eso. Supongamos que hubiera sucedido. Probablemente un periodo exilar más corto hubiera permitido probablemente una reinserción más favorable de gente que biológicamente podría todavía tener décadas de vida en el país de regreso, que es el país de origen, y que nunca volvería a ser ese país el que fue. Es lo que yo supongo. Podemos hacer una especie de contrapunto entre experiencias de regreso en exilios sudamericanos y en exilios españoles. El más prolongado de esos exilios en México quizás sea el chileno, ¿no? 18, 19, 20 años de exilio, y que justamente el lunes se cumplen 50 años de esta experiencia. En donde diría de que la valoración de México en esas sociedades generadoras de exilio sería profundamente distinta a la experiencia española, en donde es mucho más difícil en esas sociedades, hablo en las sudamericanas, echar un manto de olvido sobre el proceso exiliar y el propio proceso de violencia que generó el exilio, que lo que sucedió en España. Es una opinión que puede ser debatida, pero me parece que las batallas por la memoria hubieran sido más fáciles en España, en una España con una dictadura más corta que lo que sucedió después. Pero ahora yo tengo otra pregunta para ti. Evidentemente Elisa hace un recorte en su libro, absolutamente legítimo, en torno a penalistas, porque es lo que le interesa, se acabó. Pero tú referías que en tu facultad casi una treintena de abogados españoles se incorporan a la planta de profesores, y de esa treintena, poco menos de una decena son penalistas. Pensando en continuar la investigación de Elisa hacia otros campos del derecho, ¿representan qué? ¿A qué campos esta veintena de abogados que no están en el libro de Elisa? ¿A qué se dedicaba esta gente? Y si fueron realmente tan magistrales o sobresalientes en las otras ramas del derecho. Por ejemplo, en derecho civil sí. Demófilo de Buen, el padre de Néstor de Buen, Sánchez Román, Felipe Sánchez Román, que bueno, en toda Europa era considerado, y luego aquí en México él fue asesor de la presidencia de la República Mexicana hasta que murió, desde que llegó hasta que murió, y formó parte del gobierno republicano en el exilio. Luego de economistas hubo dos muy importantes, Sánchez Sarto y Sacristán. Luego constitucionalistas, también hubo 3 o 4 muy importantes. Sociólogos, o politólogos o filósofos del derecho, Wenceslao Roses, los dos curas, tanto Erce Garamendi como Gallego Rocafull, los dos daban derecho romano, y yo, evidentemente ya no encontré a ninguno de ellos. Todos quienes fueron sus alumnos hablan de ellos extraordinariamente bien. No, se cubrieron prácticamente todas las ramas del derecho. De una manera, Recasé en Siches, al cual yo le tengo muy poca simpatía, por eso no tomé clase con él todavía, porque tuvo unas variantes ideológicas poco simpáticas para mí, por dejarlo ahí. Pero sí, se cubrió toda la gama de derecho, no así, por ejemplo, en otras. Por eso digo que filosofía y letras y derecho fueron donde hubo un porcentaje mayor, pero por ejemplo en química hubo 2, hubo uno en biología, en la antropología sí hubo varios
6 o 7, en historia, muchos. Muy bien, muchas gracias. Clara, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no damos por cerrada la presentación. Agradecer a todos, gracias. Pues muchas gracias y felicidades, Elisa. Gracias.